Sabemos que salió publicado en el boletín judicial del día de ayer una decisión tomada desde la semana anterior en el cual se reglamentó el haber de retiro sin que haya un sustento legal propiamente. Acuérdense que el Poder Judicial mandó al Congreso hace más de un año y que está en la Comisión de Gobernación una reforma constitucional para tratar de crear esta figura del haber de retiro judicial. Sin embargo, esa reforma no ha salido de aquí del Congreso y ahora ellos expiden este reglamento en el cual se adjudican el 100% de sus haberes una vez concluido su encargo por 2 años y luego el 80% heredable a la concubina, heredable a la esposa, heredable a los hijos. Hay muchas situaciones que se cuestionan de cuando existían las liquidaciones de los diputados, las liquidaciones de los gobernadores y en todo caso las posibles liquidaciones de los magistrados y jueces, pero ahorita ya es una situación que están materializando. Hay que revisar el contrato del fideicomiso, entiendo que ya había caducado el contrato de fideicomiso del haber judicial con Banco Nacional de México, que dentro del presupuesto no está contemplado propiamente la entrega de este tipo de haberes. Hay un fondo de haber de retiro judicial, no de magistrados, y haber de retiro judicial sería en todo caso también para jueces. Y aquí escuchamos hace unos meses al presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando se le cuestionó del haber de retiro judicial, él dijo expresamente, y ustedes lo tienen documentado, que también se iba a incluir a los jueces porque también ellos llegaban a una edad de retiro, y ahora lo que veo es que los jueces fueron dejados fuera de inicio, que su juez consejero, el juez que representa a los jueces en el Consejo de la Judicatura, votó a favor de que solo los magistrados recibieran este haber. Yo creo que los jueces no están bien representados en el Consejo de la Judicatura, pero eso ya es un tema interno de ellos. Lo que sí es un hecho de que están entregando administraciones de fondos públicos, porque aparte lo dijeron que es con cargo al presupuesto, no al fideicomiso. El Congreso del Estado no tiene conocimiento de esto, dicen que es en cumplimiento de una sentencia de amparo en el que el Congreso no fue parte. Y sinceramente yo lo voy a plantear como presidente de la Comisión de Justicia, a la Junta de Coordinación Política, que tenemos que analizar este asunto porque está repercutiendo o repercutirá en el presupuesto del Poder Judicial, presupuesto que solamente puede autorizar el Congreso del Estado. E insisto, el Congreso siento yo que tiene hasta la posibilidad de ese posible o supuesto amparo de Sergio Peñuelas Romo, entiendo yo, pues comparecer y manifestar lo que al Congreso considere que es al caso la ciudadanía la interesada en que pues los destinos de los fondos públicos sean para lo que se necesita en Poder Judicial, y eso se llama administrar justicia. Yo estoy a favor del piso presupuestal mínimo para Poder Judicial, que tengan más dinero, pero para administrar justicia, que haya más jueces, que haya más juzgados cerca de la gente, que haya actuarios que tengan recursos para trasladarse a hacer notificaciones, que haya centros de convivencia de lo familiar. Pero si dicen que no tienen dinero para eso, pero si tienen guardados más de 46 millones de pesos en un haber de retiro judicial que es solamente para ellos, eso sí es altamente cuestionable a este momento. Y quisiera ser muy claro en el decir de que esta situación que ha generado preocupación, ha generado molestia, ha generado enojo, ¿sí? Porque yo lo comparo, este tipo de situaciones que están sucediendo en el que se autodeclaren pensiones vitalicias, el funcionario que sea, puede ser comparable con el incremento del IVA en la frontera al 16%, con el control de las importaciones, con el control de muchísimas políticas que solo vienen en perjuicio de los ciudadanos. Movimiento Ciudadano ha sido claro en el decir que tenemos que cuidar cada peso que el gobierno gaste, porque cada peso que gasta el gobierno es dinero de la gente y debe de ser invertido en la gente, en procurarle mejores y mayores servicios, mejor atención por parte de los que representamos este gobierno. Y sin embargo, en este caso vemos y nos enteramos, y todavía nos falta mucha información, y es lo que yo sí comparto que la necesitamos para tomar decisiones hacia adelante, es en el sentido de que este tipo de decisiones se toman a puerta cerrada, se toman entre unos pocos, ¿sí? Las cantidades de las que se habla en este famoso fondo de haber de retiro son millones y millones de pesos que pretenden destinarse a unas pocas personas, cuando lo que siempre he dicho en la tribuna del Congreso es que el Poder Judicial requiere más recursos, claro que sí, pero para administrar justicia a los ciudadanos, ¿sí? A miles de personas que están esperando recuperar su libertad, que están esperando recuperar su patrimonio, que están esperando pensiones alimenticias, que están esperando ver de nueva cuenta a sus hijos, que se reconsoliden sus relaciones familiares, ¿sí? Que se arreglen sus problemas. Y esto
no abona en mi óptica en lo más mínimo a ese tipo de situaciones. No podemos ya, como representantes populares, dejar pasar por alto decisiones perversas, decisiones de grupos, decisiones que rayan en la inmoralidad, cuando los ciudadanos no tienen un peso más en su bolsa que sacar para entregarle al gobierno y que éste sea mal destinado. Entonces yo sí quisiera plantear que en este punto de acuerdo, para que tomemos las decisiones prontas que la legislatura debe de tomar, ¿sí?, se incorpore no el término a la brevedad y que no lo dejemos abierto. Yo sí les digo de que debemos de fijarle un plazo, ¿sí?, al presidente del tribunal, al Consejo de la Judicatura del Estado y al Pleno de Magistrados, y que no pase de 10 días, y se me hacen muchos, ¿sí?, para que nos informe, porque los plazos de las acciones legales nos están corriendo, y si es una controversia constitucional, la Corte no perdona y son 30 días, y si es un recurso de revisión, los colegiados no perdonan y son 10 días, ¿sí? Y si por esperar tiempo a que a ellos se les ocurra cumplir o no hacerlo, ¿sí?, se nos pueden ir los plazos legales, y luego este Congreso tendremos que explicarle a la gente por qué no actuamos en tiempo y forma. Yo quisiera que modificáramos previo a la votación el acuerdo, solo para establecer, insisto, y se me hacen muchos, 10 días que le demos, tanto para rendirnos la información como para comparecer ante esta legislatura. Y anoto algo importante que me acabo de enterar el día de ayer en la tarde, y que pediría, y lo digo públicamente para que quede en el acta: sé de que se corrió un estudio actuarial antes de tomar la decisión que tomaron, que ellos mismos la solicitaron, y que en ese estudio actuarial se hablaba también de los jueces del Poder Judicial, y al final de cuentas fueron excluidos. Y a mí también me interesa saber por qué. Nadie está en contra de que ciudadanos que hayan prestado servicios al Estado merezcan una gratificación que en realidad se llama sueldo, y que quienes aportan un fondo de pensiones y jubilaciones, como lo hacen los burócratas, como lo hacen los maestros y como lo hacen los pensionados del ISSSTE y del Seguro Social, es correcto que tengan derecho a una pensión y a una jubilación, pero cuando no se destina ni un solo peso a ese tipo de fondos, no podemos estar de acuerdo en destinar dinero del presupuesto que es de la gente a este tipo de situaciones. Yo sí pido y planteo eso: fijémosle un plazo, fijémosle un término. Yo les planteo que sea de 10 días, y se me hacen muchos. Ojalá tomáramos la decisión que fueran de 5, porque la información ya la tienen, y si nos la van a dar, sí, nos la tienen. No es de querer, tienen que, y no porque sea un choque de poderes. No lo es, no lo es, no es un conflicto con Poder Judicial, que quede claro, ¿sí? El Congreso del Estado está para apoyar al Poder Judicial y a la Administración de Justicia, pero no a personas que tomen la decisión sobre dineros del pueblo sin consultar, mucho menos a esta soberanía, que es la que tiene esa alta responsabilidad. Entonces, modifico que sean 5 días para que nos informen. La documentación la tienen, y son 100 metros de distancia que los separan de un edificio a otro, para que nos acompañe quien corresponda de Poder Judicial a explicarnos qué, cómo, cuándo y por qué. Es cuanto, compañeros diputados, dejo el planteamiento. En la línea telefónica, el diputado Juan Manuel Molina. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes, y saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias. Diputado, cuando hablamos de la función pública y de la austeridad, seguramente todos reconocen que hay una situación económica difícil por la que ya hace tiempo atraviesa nuestro país, y los pronósticos no son nada alentadores. Lo reconocen, pero de eso a sensibilizarse, parece que no a todos en realidad esta situación les toca la puerta, y hago esa referencia por los magistrados que se otorgan una pensión vitalicia. Sí, así es. Mira, la verdad es de que no es para nadie un secreto que algunos traten de minimizar los números que son reales, que estamos viviendo una situación económica desastrosa. La frontera ha sido prácticamente olvidada por la Federación, y lo único que se han acordado de nosotros es para mandarnos más impuestos, control de importaciones de vehículos, operativos para privar de su patrimonio a la gente, muchas situaciones que nos están afectando, y en el gobierno mismo
Pues bueno, el caso de Mexicali, del Ayuntamiento de Mexicali, por ejemplo, a nivel estatal, es un caso de un ayuntamiento, pues desgraciadamente la bancarrota casi, en ruinas. Y luego nos encontramos también con que las obligaciones del gobierno, con la burocracia, no están viéndose cumplidas y se argumenta la falta de recursos. Entonces es la pregunta que seguramente ustedes y la gente se hace, ¿de dónde va a salir el dinero para que ahora, a mutuo propio, se vayan a dar pensiones de por vida, pensiones vitalicias, heredables, acumulables y dinámicas, y con cargo al presupuesto del Poder Judicial, que es el mismo presupuesto del erario público de los baja californianos? Sinceramente te lo digo, igual que muchos, yo soy abogado de origen, he litigado en los tribunales, sé que se necesitan recursos para la administración de justicia, pero eso significa más recursos para nuevos juzgados cerca de la gente, para más actuarios, para mejores prestaciones para los que andan haciendo la chamba de procurar justicia a los ciudadanos, en este caso, millones anuales destinados a este tipo de pensiones, pues sinceramente, y sin pasar por el Congreso, porque no nos consultaron para este tipo de decisiones, pues ya meritan un estudio muy profundo, y que los diputados también, por estar afectándose el presupuesto del Poder Judicial, que solo el Congreso puede autorizar, pues tenemos que tomar cartas en el asunto también. Diputado, el sistema de justicia penal también se ha visto afectado por falta de presupuesto, no se ha podido poner en marcha de acuerdo a los tiempos, parece que le tuvieron que meter el acelerador porque en este 2016 ya había una fecha concretada que ya se había modificado en repetidas ocasiones, así que de ese presupuesto que mencionas, pues como que habría muchas otras cosas que se pueden hacer con él. Completamente de acuerdo, mira, en el cumplimiento de obligaciones legales, por ejemplo, la existencia de los centros de convivencia de lo familiar supervisados, que son importantísimos para los jueces de lo familiar y para procurar realizar de la manera más adecuada la convivencia entre padres e hijos que desgraciadamente están en medio de una situación de divorcio. Es una obligación legal tenerlos, y el argumento fue la falta de presupuesto. La justicia oral mercantil que nos delegó la Federación no se ha podido aplicar por la falta de presupuesto, según el argumento. La creación de nuevos órganos jurisdiccionales, que parece ser que ya no es una prioridad para los titulares del Poder Judicial, argumentan también la falta de recursos, y los incrementos salariales a secretarios de acuerdos y actuarios que desde hace muchísimos años han estado pidiéndolo y no lo han visto materializado, también se argumenta eso. Y cierro con el tema de la burocracia, que ahorita también se les tiene paradas las negociaciones salariales por la falta de recursos, según el argumento. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para este tipo de medidas en donde, insisto, no hay sustento constitucional, no hay un sustento legal? Los magistrados nos mandaron una iniciativa de reforma a la Constitución para procurarse este beneficio, pero esa reforma no ha salido del Congreso, y de ninguna manera yo creo que a estas alturas y con este experimento legal que están haciendo, pues va a encontrar un buen eco ni en el Congreso ni en la ciudadanía, porque, insisto, son 110, 115 mil pesos anuales al 100% durante ¿cuántos años? No lo sé, digo, o sea, larga vida, pero... Los años que vivan cada uno de ellos, ¿no? Sí, estamos hablando de millones. La operación de un juzgado cuesta el gasto corriente aproximadamente 5 millones de pesos, pero solo por cada magistrado que se viera en una situación de retiro, estarían gastándose más de 1,5 millones de pesos. Con 3 que se fueran al retiro, se gastaría el recurso que se necesita para la operación de un juzgado, que podría estar atendiendo de 2,000 a 3,000 asuntos anuales de los ciudadanos, que verdaderamente es lo que exigimos y lo que reclamamos, es que se les administre justicia. Entonces, 3 contra 2,000, 3,000 beneficiados, de veras, sinceramente no hay parámetro, y la situación económica que estamos enfrentando. Miren, en el Congreso del Estado, al inicio de la legislatura, redujimos el sueldo al más de 20%, empezamos a pagar impuestos, devolvimos presupuestos, 140 millones de pesos anuales al presupuesto del Poder Ejecutivo que estaban en el Congreso indebidamente. El Poder Ejecutivo también se redujeron los sueldos en los ayuntamientos. ¿Por qué en el Poder Judicial, en vez de reducirse los que tal vez constitucionalmente están blindados, ahora lo que hacen es asegurarse lo que parece ser que no se han asegurado ellos, que es ahorrar, porque durante años han tenido ese tipo de ingresos? Y yo creo que la verdad sí da la posibilidad de ahorrar. Si no, pregúntenselo al ciudadano en común, que a fuerzas, a como da lugar,
ahorra para tener una casita, un vehículo, los uniformes de sus hijos o una educación universitaria para ellos. Ahorrar ha dejado de ser opción, ¿no? Y estamos hablando de garantizarle la vida o de garantizarle una vejez muy cómoda a un número de personas cuando vemos que las personas de la tercera edad no tienen ni siquiera con qué comer en la gran mayoría de los casos. Ahora, diputado, ¿cuál es el recurso legal que procedería para revertir esta autorización? Bueno, mira, aquí el día de ayer yo en la Junta de Coordinación Política les planteé la situación. Me di cuenta de que inclusive periodistas entrevistaron al presidente de la Junta de Coordinación a la salida de la misma, y mi planteamiento directo como presidente de la Comisión de Justicia y coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, les pedí que encargáramos a la Dirección Jurídica del Congreso una opinión y una ruta jurídica en el asunto, porque es un asunto que tanto es de economía como es muy técnico jurídicamente. Yo lo entiendo perfectamente y me parece que está altamente cuestionable, pero una vez hecho esto, el Congreso del Estado, como no ha sido parte ni ha sido llamado a ninguno de los amparos que parece ser dicen derivaron en esta situación, ni en el procedimiento de la creación de esta reglamentación sin ley, el Congreso puede promover un recurso en la justicia federal para hacer llamado a esos juicios de amparo que dicen estar cumpliendo el Poder Judicial y poder revertir reponiendo el procedimiento, y ahora sí, que nosotros podamos como diputados y los únicos autorizados para poder autorizar el manejo presupuestal, porque la autonomía presupuestal no llega al grado de tomar este tipo de medidas, y si hay una ruta legal es esa, y sí la tiene el Congreso, pero obviamente necesitamos que se tome la decisión de hacerlo, aunque la decisión debe estar fundada en la obligación que tenemos de cuidar los dineros del pueblo. Y ojalá no se torne un asunto político como sucede en otros de los casos. Diputado, gracias por este enlace telefónico. Estamos a sus órdenes y seguiremos informándolos de este asunto. Muchas gracias, el diputado Juan Manuel Molina.